versículo 16 en adelante voy a leer, hasta el 22 voy a leer, ¿sí? Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Ven? Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ok, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también se le fue contada por justicia. Entonces a Dios le debemos toda nuestra lealtad. A Dios le debemos toda lealtad. Siempre tenemos que partir por este punto, y esto lo voy a repetir también. No merecemos, nosotros como seres humanos no somos merecedores de nada bueno. Amén. Espero que podamos comprender eso. En el momento que nosotros cometimos el pecado original, desobedecimos a Dios, su mandato, nuestro destino era muerte, porque es un Dios justo. Nuestro destino era sufrir en el infierno eternamente. El hecho de que Dios nos haya rescatado es por su gracia, que podamos entender más ampliamente eso. No es que Dios vio algo bonito en mí, no es que Dios vio algo que dijo, ah, qué bonito, mi hijito. No, Dios vio en nosotros Cristo y porque nos predestinó es que por eso que Dios nos salvó. Pero nosotros no éramos merecedores de nada bueno, nada bonito. Por eso es que a Él le debemos toda nuestra lealtad, porque nos ha rescatado de tremenda condenación. Dios nos llama a amarlo con todo nuestro corazón. Miren lo que Jesús dice en Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo debemos amar a Dios? con Con todo el corazón. todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso en el principio dije, no debemos dudar de la autoridad de Dios ni tampoco cuestionarla, la autoridad de Dios, ¿sí? La autoridad de Dios, no podemos cuestionar la autoridad de Dios. Decir que su autoridad es absoluta significa que su autoridad cubre todas las áreas de nuestra vida. No es que los domingos nada más me sujeta a la autoridad de Dios, pero después de lunes a viernes, esa es mi autoridad. No. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hacemos es para qué? Para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Ese es, eso es lo que significa que su autoridad es absoluta. Cubre toda área de nuestra vida. Toda área de nuestra vida, todo aspecto de nuestra vida. Esa es la soberanía de Dios. Eso es el señorío de Dios.
Cuando decimos Dios es soberano, pues cuando confesamos esas palabras, ¿qué es lo que estamos realmente diciendo? Que Él cubre toda parte de mi vida. Nuestro carácter, pensamientos, Él cubre todo eso. Y a Él le debemos toda lealtad. ¿Ya? ¿Y qué más? Hay una presencia de pacto. Presencia de pacto. Hay una presencia de pacto. Este es el elemento más precioso y profundo del señorío de Dios. En su compromiso con nosotros, por consiguiente, su presencia en nosotros. ¿No? No solamente Dios da una orden y dice ya ejecútalo, no, sino que también está con nosotros. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Después de ser separados de Dios por el pecado, Dios nos promete a Cristo, por la cual podemos ser llamados a Dios. ¿No? En el Antiguo Testamento, Éxodo 3:7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La promesa de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. No simplemente nos dice, nos da un orden, sino que nos dice, tú vas a ser mi pueblo y vas a saber que yo soy Jehová tu Dios, nos dice. Y en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, 2 Corintios 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como dije, es la parte más profunda, es la parte más hermosa de que Dios no solamente nos crea, nos forma, controla, domina sobre nuestras vidas, sino que nos da su presencia. ¿Qué somos nosotros? Dice, templo del Dios viviente. Y eso es cumplimiento de lo que Dios ya dijo antes. Dios nos toma como su pueblo, lucha nuestras batallas, nos bendice, nos ama. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Pone su nombre sobre nosotros. Números 6:27. Números 6:27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice. Amén. Él mora con nosotros y nosotros en Él. En el Antiguo Testamento, Dios literalmente moró con Israel con su presencia visible en el tabernáculo y luego en el templo. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús es Emmanuel. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, ¿cuál cual significa Dios con nosotros, y el cumplimiento de esto es Mateo 1:21. Él habita con nosotros. Juan 1:14, este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y para sellar este punto, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, en resumen, en resumen, control, autoridad y presencia. ¿Ok? Control, autoridad y presencia. Esos son los conceptos principales que explican el señorío de Dios. El señorío de Dios. Amén. Continuamos. Espero que estén tomando apuntes. Pueden tomar apuntes porque estos se lo voy a pasar también, pero el objetivo es que ustedes también tengan sus propios apuntes de lo que estoy hablando, de lo que ustedes puedan, amén, de lo que ustedes puedan no tomar con lo que Dios le da, la gracia que ustedes reciben de estos mensajes y lo que ustedes entienden. Bien, vamos a pasar a un segundo punto. ¿Qué hace Dios? Ya hemos visto su señorío, pero ¿qué hace Dios? ¿Ok? ¿Qué hace? Este es el segundo punto. ¿Qué hace Dios? Hemos visto que Dios es Señor preeminente, que significa que tiene control de todas las cosas, habla con autoridad absoluta y eh, es parte de su ser, sus atributos, y que más está con su creación en un compromiso de pacto.
¿no? Está con nosotros. Ese es su compromiso que Él tiene con, ese es su pacto. Ahora vamos a ver la naturaleza de Dios. La Biblia nos representa a Dios enseñándonos sus hechos, nos da descripciones autoritativas de Él y nos da un vistazo a su ser trino, ¿sí? La Biblia nos habla sus hechos, descripciones autoritativas de Él y nos da un vistazo de su ser trino. Vamos a comenzar con los hechos de Dios, con los hechos de Dios. Primero, sus decretos eternos, decretos eternos. Veamos los decretos de Dios, lo cual nos da a entender su señorío, desde antes del principio del tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Aquellos que no sabían quizás qué era el catecismo de Westminster, por favor apunten bien, si tienen preguntas me las hacen después. En el catecismo menor de Westminster dice: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Los decretos de Dios, nuevamente lo repito, son su propósito eterno, según el consejo de alguien más, no, de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado. ¿Para qué? Para su gloria, todo lo que sucede. Espero que podamos entender eso. Si estamos entendiendo de que Dios es soberano, Señor, preeminente, controla, pero ¿para qué? ¿No? ¿Por qué Dios ha hecho eso? ¿Por qué Dios ha preordenado todas las cosas? Para su gloria. Es la respuesta que podemos dar, para su gloria. Por eso leímos esos textos de 1 Corintios también, donde todo sea para la gloria de Dios. Si estás comiendo, si estás andando en casa, todo sea para la gloria de Dios. Y si Dios ha preordenado todo, ¿con qué propósito? Para la gloria de Dios. Pero ¿con quién? ¿A quién pidió consejo? A Él mismo, su propia voluntad. No necesita consejo de nadie más. Su propósito eterno. Las acciones de Dios en el mundo no son al azar. Todo lo que sucede en el mundo no es al azar, porque Él tiene una razón, un propósito y una meta para todo. Él puede obrar para bien. Donde para nosotros vemos caos, vemos confusión, podemos ver muchas cosas en el mundo, para Dios todo está bajo control. Imagínense, si hay una pandemia, ¿no? Y las naciones, los presidentes, los gobiernos, todos están preocupados, no sabemos qué hacer. ¿Ustedes creen que Dios está preocupado arriba diciendo, uy, salió una pandemia? ¿Qué hago ahora con Perú? ¿Qué hago ahora con México? ¿Qué hago de repente con Estados Unidos? Dios tiene todo bajo control y Él nunca va a obrar para mal, siempre va a obrar para bien. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El decreto más poderoso es que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde ¿Qué dice eso en la pasa? Biblia, pastor? ¿Qué me viene aquí En- también a pegar ya? Vamos a pegar. ¿Qué pasa? a ver, su micrófono lo silencian, por favor. Bien. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia que Dios nos predestinó? ¿No? Mateo 25, 34. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dice Mateo 25, 34. Efesios 1:4, Efesios 1:4, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren cómo Dios nos escoge. No solamente nos escoge en Cristo, sino que ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Dios. Su actividad, ¿qué más? Su actividad en y con el mundo natural, el control que Dios tiene con el mundo natural dentro del mundo. Continuamos. Y aquí vamos a ver un punto de milagros, ¿no? ¿Qué son los milagros? Que también es un punto importante al comprender eh, las cosas que Dios hace, los milagros. Se ha definido milagros como rarezas o excepciones, ¿no? Algunas excepciones de las leyes naturales, pero no es lo que la Biblia enseña, ¿no? ¿La Biblia nos habla acerca de las leyes naturales? No, la Biblia no nos habla de leyes naturales. No, la Biblia no habla de leyes naturales. Entonces, digamos que los milagros son demostraciones extraordinarias del señorío de Dios. Esos son los milagros. Demostraciones extraordinarias del señorío de Dios. ¿Es para qué? Para demostrar el señorío de Dios. Para eso Dios hace estos milagros. Éxodo 14, 4. Éxodo 14, 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Ven? Aquí está otra vez el hecho de que Dios controla, domina todo, ¿no? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Fue Dios. ¿Pero para qué? Dice, para la gloria de Dios. Yo seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Pedro, cuando vio el milagro de la pesca, ¿no? Vio este milagro con Jesús, pero no comentó acerca de las leyes naturales, no habló de las leyes naturales, sino que en Lucas 5:8 dice, Simón Pedro, viendo esto, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ven la reacción de Pedro? No se queda maravillado por las leyes naturales, wow, qué extraordinario. No hace eso, sino que primeramente reconoce Señor, el señorío de Jesús, y luego, ¿qué reconoce? Soy pecador, soy pecador. Lo que les dije, no merecemos nosotros. Muchas veces pensamos y queremos ir en contra de lo que Dios ha establecido en su Biblia, porque pensamos que el ser humano merece bondad, merece ser tratado bien. Pero cuando vemos, nuestra realidad es que al darnos cuenta que Jesús es Señor, nos damos cuenta también nosotros somos pecadores. Y allí damos significado más profundo a lo que es la gracia de Dios y el don, el regalo de la salvación que tenemos. ¿Mm? Otro, es importante saber que ni aún en la Biblia sucedían milagros todos los días. Sucedía para validar la palabra dada por un profeta o apóstol en sus tiempos y especialmente a que se dé a conocer que Jesús es Dios. Si sucedían estos milagros eran para eso, para validar la palabra dada por un profeta o apóstol o para conocer que Jesús es Dios. Entonces no esperemos milagros como parte de nuestra vida cristiana cotidiana, ¿no? ¿Perdón? No, ya Pastor, está. Sí, ya está. ¿Ok? Entonces, no esperemos milagros como parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, ¿a qué se va con esto? Con la gran teología de la prosperidad, ¿no? Que tan solo decreta, declara y etcétera, etcétera. Eso no va a suceder. Si en algún momento se levantan milagros, ¿es para qué? Para conocer que Jesús es Dios y para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Desde otra perspectiva, Dios hace milagros a cada instante. Esta es otra perspectiva. ¿Cómo? Apunten esto. Salmo 136, 4. Salmo 136 dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente. Otro punto, el mismo hecho de que seamos hijos de Dios, ¿eso qué es? Es un milagro.
Amén. El mismo hecho de que somos hijos de Dios, eso en sí es un milagro. Bien, hasta allí voy a detenerme para poder seguir avanzando, pero quiero escuchar alguna pregunta de algún hermano, una hermana, de lo que estamos hablando. Pastor, ¿Sí? sí, pastor, ha estado yendo muy rápido, pero he podido copiar algunas cositas. ¿Ya? Lo más relevante, lo más resaltante de cada punto que está tocando. Entonces, hay algo más que una pregunta, profesor, disculpe, pastor. ¿Cómo se puede diferenciar entre el ser de Dios, la naturaleza de Dios y la esencia de Dios? Porque ha tocado la naturaleza, divinidad, entonces, ¿cómo se puede diferenciar esos tres puntos, esos tres conceptos? El ser, naturaleza y la esencia. Ok, ¿cómo diferenciar su ser, la naturaleza y la esencia de Dios? Ahora, de los puntos que estoy tratando ahorita, estoy viendo punto uno, quién es Dios, y punto dos, qué hace Dios, y solamente he llegado hasta la mitad de qué hace Dios. Y estoy hablando de la predestinación y ahorita estamos tocando de qué es lo que hace Dios en concerniente a los milagros. Cuando hablamos Porque, de... disculpe, profesor, digo, no es una pregunta en sí, sino es un concepto, porque como tocó ser de la naturaleza, por eso, ahí creo que como he estado avanzando, ahí creo que me he confundido, ahí creo que me he cruzado. Ah, Entonces, como, ok, 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 como entiendo. naturaleza, Sí, y luego tocó los hechos, entonces, ¿cómo se puede diferenciar esos tres puntos? ¿No? voy a repetir lo que dije en el resumen del primer punto. El resumen del primer punto se resumía en que Dios es su control, el control de Dios, la autoridad de Dios y la presencia de Dios. Ese es el resumen del primer punto que he estado haciendo en cuestión de su señorío. El control, autoridad y presencia. Y son los, Entonces, sí, son los conceptos principales que explican el señorío de Dios, ¿no? Cuando hablamos del señorío de Dios, hablamos de su control, que Dios controla todas las cosas. Hablamos acerca de su autoridad, ¿no? De que es absoluta. Su autoridad no es subjetiva, sino es absoluta y por ende tenemos que obedecer, ¿no? Y luego amén, pastor. hablamos de Entonces, su disculpe, presencia. pastor, que le corte. Sí. Entonces ahí está, ¿no? Lo que yo quería resaltar ese punto, gracias que lo he vuelto a repetir, entonces se podría decir, pastor, que su ser es que controla todo, es soberano, su propio ser Ajá. lo controla todo. Amén. Y, por, y su propia naturaleza es la autoridad que emana de su propio ser. Amén. Entonces, su esencia es en sí su señorío. Por Su eso me señorío. había confundido un poco, pero gracias por haberme aclarado. Amén. Gracias. Gracias también, evangelista. De repente no es el único, de repente los hermanos también. Disculpen voy a tratar de ir más despacio. Voy a tratar de ir más despacio, disculpen. Por Otra pastor, pregunta. porque me está haciendo recordar épocas de universidad, de escribir rapidísimo. Yo no me he trazado en nada, pero sí, sí me Hermano, está haciendo hermano escribir José, muy ¿tiene pregunta? rápido. Gracias. Sí, pastor. Dígame. Dentro de la omnisciencia de Dios, ¿cómo se manifiesta la autoridad? El audio no está tan bien, pastor. Ok. Dentro de la omnisciencia de Dios, ¿cómo se manifiesta la autoridad de Dios? Muy bien. La pregunta es, dentro de la omnisciencia de Dios, ¿cómo se manifiesta la autoridad de Dios? Claro, es buena esa pregunta porque cuando uno lee Mateo 28, del 18 al 20, está esa autoridad de Dios que nos da la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero también, si está esa autoridad de Dios de mandarnos a ser discípulos, su omnisciencia es que Dios ya sabe quiénes son discípulos. Dios ya sabe a quiénes nosotros vamos a ir.
Entonces, lo vuelvo a repetir lo que dije en el primer punto del señorío. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué hace Dios enviarnos a un lugar si Dios ya sabe? ¿Por qué Dios no simplemente, no, a todos los que deberían creer tienen una cruz en su mano o acá atrás escrito hecho por Dios y entonces ya vamos a ellos que vayamos tú eres hecho por Dios, ven, ¿no? Eso está todo lo relacionado con la gloria de Dios. ¿Por qué hacemos todo eso? Para la gloria de Dios, ¿no? Recordando nuevamente nuestra naturaleza pecadora, recordando nuevamente nuestra naturaleza que necesitamos salvación, necesitamos de Cristo. Y por eso no cuestionar, ahí va la autoridad de Dios, de no cuestionar el por qué tengo que ir a predicar, ¿no? O a salir a las 200, 300 naciones si Dios ya sabe. Eso no está en nosotros, sino obediencia a lo que Dios ya ha dicho. Jesús mismo lo hacía. Jesús mismo, siendo Dios, salía y anunciaba el reino de Dios para arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacía Jesús? Para darnos un ejemplo y también para que nosotros podamos hacer lo mismo. Amén. Solo una pregunta. Sí, ¿Me escucha? sí, sí, hermana. Sí, le escucho. Pastor, entonces, cuando nosotros vamos a ir a predicar, no predicamos a cualquiera, Dios es el que pone a las personas o podemos ir a todo el mundo a hablarle de Dios. O es Dios que te va a ir poniendo a las personas. O sea, yo he tenido entendido de que tú oras y Dios te va poniendo a las personas que van a ser salvas. O podemos hablar a todos. Porque siempre, bueno, mi mamá siempre me decía, hija, no tires perlas a los chanchos, ¿no? No sé también si es así. Sí, hay una expresión así, ¿no? Bueno, en realidad es a todos, porque el deseo de Dios, lo dice, el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Ese es el deseo de Dios. Obviamente que el deseo de Dios no es que todos perezcan, pero sabemos que el deseo de Dios es uno, pero lo que Dios ha decretado es otro. Lo que Dios ha decretado es que no todos se van a salvar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo unir esto? Nuevamente regresamos a Jesús, ¿no? A Jesús. Él tuvo compasión, misericordia, sí, pero cuando salía predicaba a todos. Había algunos, los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo escogido por Dios, rechazaron a Jesús. Entonces Jesús no solamente fue a predicar a los que él había o él sabía a quién predicarle, sino que predicaba a todos. Y obviamente que había dentro de esos todos los que escuchaban, los que estaban atentos, los que Dios había preordenado y también estaban los que no. En el caso de Pablo, cuando va, por ejemplo, a Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, algunos dicen maldiciendo el camino. ¿No? No escucharon, rechazaron a Jesús, el camino con C grande, ¿no? A Jesús lo rechazaron, pero ¿qué tenía Dios escondido ahí? Discípulos. Es para que, ¿por qué vamos a una multitud? ¿Por qué predicamos nosotros? Porque dentro de esa multitud están los discípulos escondidos por Dios. Sí, todas las naciones. Y dentro de eso, ¿qué nos da Dios? La bendición del encuentro. Dios nos empieza a conectar con los discípulos que Él ya tiene preparado, como esta reunión. Esta reunión que tenemos aquí es porque Dios lo ha planeado así. Los discípulos de Dios estamos presentes aquí todos, ¿no? Y es algo que Dios hace. Y se ha hecho esta invitación a muchísimas personas, pero no todos van a querer, ¿no? Igual es con una iglesia. Podemos salir a evangelizar cuando hacemos campamento de evangelismo, pero no todos creen, ¿no? Muchos rechazan, algunos creen, pero ligeramente o no de verdad, ¿no? Y es así. Pastor, una pregunta. Gracias, Sí, pastor. dígame, hermano. Usted dijo ahorita de que Dios, ¿verdad? Que escuché ahorita el último que dijo que Dios no salvó a todos, ¿verdad? Y habló algo de la predestinación, pero la verdad que yo a veces yo no puedo continuar si no me destrabo de esto. Quiero leerle unos versículos, darme un tiempo. Ujú. Primera de Tesalonicenses, Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ujú. En el mismo libro de Timoteo, en 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos proverbios porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
busqué otro versículo y dice que segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Yo estuve haciendo un estudio o investigando y encontré que hay una predestinación que es bíblica, ¿verdad? Que usted lo dijo, que era que Dios es soberano y que Él escogió a muchos, pero también encontré una doble predestinación, como usted dijo también, que Dios escogió a unos y a otros no los escogió. Entonces mi pregunta es, si Dios es un Dios justo, ¿por qué Él tendría que hacer eso? ¿Me entiende? En el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todos, no se pierdan, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces yo tengo muchas cosas que discrepo, ¿verdad? Y eso, como usted dijo, es un punto de discrepancia, ¿verdad? Esto de la predestinación, pero yo creo que el Señor nos dio un libre albedrío, y ese libre albedrío es una decisión que nosotros tomamos de seguirlo o de rechazarlo, ¿verdad? Sí, No sé usted los qué textos piensa de todo bíblicos eso. que ha mencionado precisamente son lo que les mencioné hace unos minutos atrás. El deseo de Dios. Obviamente que Dios en su ser de ser amor no va a querer que todos, ¿no? De que todos vayan al infierno, obviamente, ¿no? Que Dios en su naturaleza y los textos que usted mencionó de que el deseo de Dios es que todos sean salvos, que todos los hombres, obviamente que el evangelio es para todos los hombres, ¿no? Para toda la raza humana y especialmente a los que creen, dice ahí lo que usted leyó, habla de cuál es el deseo de Dios, ¿no? La predestinación, sí, Dios ya ha predestinado a los que van a ser salvos, ¿no? Es lo que Dios ha decretado, No, establecido. yo no le leí eso, pastor. Yo le leí muchos versículos que decían que todos vamos a ser salvos. Entonces yo digo una cosa, si Dios me predestina, si de repente yo soy predestinado para no ser salvo, entonces yo ahorita qué hago buscando el evangelio, ¿para qué? Si ya voy a ser condenado. Y el que de repente es condenado y ahorita está buscando el Señor, ¿para qué lo busca si él es condenado? Si Entonces no usted, tendría ajá, sentido. si uno usa esa lógica, ¿no? Digamos, vamos a usar esa lógica. Si yo no soy salvo y para qué busco el evangelio, usted está poniendo la salvación en las manos del hombre, pero no es la salvación en las manos del hombre. Si uno busca a Dios y busca el evangelio, es porque el Espíritu Santo lo está llevando a eso. Entonces, esa es la convicción de que uno es salvo. Ese es el testimonio que tenemos de que somos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 5. Entonces, si yo busco a Dios y quiero aprender más del Evangelio y anhelo la palabra de Dios y doy culto y la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo me está llevando a eso y evidencia de que soy un hijo de Dios. Pero si yo lo pongo en obras humanas o lo pongo en manos del hombre, entonces es de lo que yo hago. Si yo busco a Dios, entonces seré salvo. Pero si no lo busco a Dios, entonces no soy salvo. Y sabemos, obviamente, que la salvación no es por obras, ¿no? Y obviamente que Jesús mismo dijo esto. En el día final habrá muchos que me digan, Señor, Señor, pero Jesús mismo le va a decir, no os conocí, yo no sé quiénes son ustedes. Es algo que Jesús dijo, no está en teología sistemática. Una pregunta, Ujú. una pregunta, pastor. ¿El salvo siempre es salvo? Amén, claro, claro, salvo sí, pero no me relacione con el, con el Jesús de No, mi no, mundo no, pero yo tampoco. le pregunto una pregunta nada más. ¿El salvo Sí, siempre es salvo? amén, así es, hermano. Si el Hijo de Dios recibe a Cristo en su corazón, No. nosotros somos Pastor, una salvos, ¿sí? cosa, si el salvo fuera salvo, si yo acepto hoy día a Jesús y dice que soy siempre salvo, y si mañana yo peco y me voy al mundo, ¿puede ser salvo? No, la Biblia Sí, dice que si nosotros nos mantenemos hasta el fin, seremos salvos. No, no podemos Ajá. aceptar y después separarnos. Nuevamente vamos al hecho de que la salvación está en las manos del hombre. O sea, es lo que usted está diciendo. Si la salvación está en sus manos, o sea, si la salvación está en sus manos, entonces allí es por obras. Es por obras. O sea, si usted guarda los mandamientos, es salvo. Si usted no guarda los mandamientos, no es salvo. Pero sabemos muy bien Entonces que el salvo no siempre es salvo, sino que si se Pastor Cristian, mantuviera hasta el fin. Pastor Cristian, sí, ¿me permite, por favor? sí, sí, por favor, adelante, Sí, hermano Román. Ajá. con respecto a lo que dice el hermano, tiene mucha razón. El salvo siempre es salvo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a la escritura también, una de las convicciones que tenemos nosotros como haber recibido salvación, la palabra dice en primera de Corintios 12:3, que nadie puede llamar
a Jesús Señor, sino es por el Espíritu Santo. Esa es una convicción que tenemos nosotros. O sea, si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, eso nos da la convicción de que nosotros somos salvos, que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, si una persona ha recibido a Cristo y es salvo, ¿cuál es lo lógico? Lo lógico es que esa persona, su naturaleza cambie, que su manera de comportamiento cambie. Entonces, ahí se distingue lo que dice la Biblia, es una nueva criatura. Ahora, con respecto como usted ha tocado hace unos momentos, pastor, acerca de la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios, lógicamente es buena. Y los puntos, en los versículos que le hemos tocado, de hecho, ese es el deseo de Dios, porque es su propia naturaleza. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Pero lamentablemente muchos lo van a rechazar. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 24. Personas que están en Cristo dicen que salvo siempre es salvo. Entonces, Dios los entregó a su propia inmundicia. Entonces, al entregar su propia inmundicia, ¿por qué razón? Porque ellos cambiaron la gloria de Dios y cambiaron la verdad de Dios. En otras palabras, sacaron la gloria de Dios por las cosas del mundo. Entonces, Dios mismo los entrega porque ellos no lo reconocieron como Dios. Entonces, en ese sentido, pastor, Dios entrega pues a la persona porque lo rechaza. Entonces, ahí se aplica dos puntos. La predestinación para los salvos y la predestinación para la condenación. Algunos fueron separados para hacer vaso de honra y otros para vaso de deshonra. No hay que pretender o creer que la salvación es como la mente, como nosotros pensamos. Nosotros pensamos muy a la ligera, como seres humanos. Sí. Pero todos. Entonces hay que ver desde ese punto, ¿no? Sí, pastor, para terminar sí. Ya, entonces, si yo he sido predestinado para salvación, entonces, si ya soy salvo desde la prestación del mundo, entonces yo creo que es en vano que yo vaya a la iglesia o que busque de Dios o que yo haga las cosas, ¿verdad?, conforme manda la palabra, ¿no? También ese sería otro punto, porque claro, si ya Dios me predestinó, que voy a ser salvo. Ese sería el punto siempre y cuando usted diga que es salvo, entonces en vano voy a la iglesia, en vano voy a orar. Si Jesús era salvo, Claro, ¿por qué él iba a la iglesia? Si Jesús era Dios mismo, ¿por qué él oraba? No, está hablando, pastor, de la predestinación de nosotros, cada uno, porque yo como leí Juan 3:16 dice que él vino más que para que todos, para que si le aceptamos a él somos salvos. O sea, yo creo que la salvación es por medio de Jesucristo y el Señor nos dio un libre albedrío, una decisión. Eso se lo dio a Adán y Eva también cuando le dijo, este es el árbol del bien y del mal. Si ustedes lo tocan, Usted está ustedes mueren confundiendo lo que espiritualmente. es el pacto de obras. El pacto de obras fue antes que el hombre cayera en pecado. El pacto de obras fue para Adán y Eva y le dijo, si ustedes comen esto, van a morir. Si ustedes no comen, van a vivir. Ese era el pacto de obras. Y el pacto de obras termina cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Desde ahí comienza la gracia de Dios, porque nuestro estado espiritual era muerte. Lo que usted está investigando, de repente ha aprendido antes, es lo que se llama el arminianismo, donde uno puede perder la salvación porque la salvación es por obras, donde uno no cree en la predestinación, sino cree en lo que, ¿no? Si le aceptas el libre albedrío y todo eso, eso se llama el arminianismo, para que usted mismo lo pueda investigar. Está dentro de la teología reformada. Pero nosotros no creemos en el arminianismo. Muchos se han desviado del arminianismo porque no tiene muchos fundamentos bíblicos y carece en realidad porque la salvación lo pone en las manos del hombre. Es antibíblico poner la salvación en las manos del hombre. Si Jesús mismo, él mismo iba al templo, él mismo oraba, él mismo buscaba de Dios, siendo Dios en su naturaleza humana, entonces tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Y la última promesa de Jesús fue, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, si depende de lo que hacemos o no hacemos, entonces te hubiera dicho, estoy contigo hasta que te portes bien. Si te portas mal y rezas al mundo, olvídate de mí, ya no estoy más contigo. Pero no es lo que la Biblia nos dice, dice, estoy aquí con vosotros para siempre. Entonces, el que uno entienda la salvación es eterna, la salvación no es temporal, es eterna. Hay mucho respaldo bíblico concerniente a esto, mi querido hermano Iván, donde sí podemos hablar de estos temas, pero en última instancia lo que creemos es la predestinación
y creemos que Dios ha ordenado a los que están para salvación. Si no fuera así, veamos el caso de Judas Iscarioto. Eh, ¿Por qué no se salvó él? Si él estuvo con Jesús también, él andó con Jesús, él vio los milagros que Jesús hacía, él estuvo ahí juntamente con él, pero la Biblia claramente dice era destinado para ser hijo de perdición. O sea, ya estaba hecho ya lo que él iba a hacer. Jesús sabía muy bien que lo iba a entregar. Son puntos que tenemos que aceptarlo a la luz de la palabra y no a la luz de lo que podamos nosotros razonar, ¿no? Ahora, hermano, yo no sé si soy salvo o yo no sé si estoy predestinado para salvación o para perdición, de verdad, porque El- yo pensaba que aceptando a Jesucristo ya era salvo. Eso es, hermano. Si usted recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador y está siempre leyendo la Biblia, está en oración, está buscando conocer a Dios, es porque el Espíritu Santo le ha sellado. El Espíritu Santo le ha sellado. Si usted recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo le ha sellado. Entonces no dudar de esa salvación, sino más bien alegrarse de esa salvación que uno tiene. Lo que muchas veces nos hace dudar es siempre Satanás que quiere confundir al hombre de decirle, has pecado, mira, has cometido este pecado, ya Dios no va a estar contigo. Satanás siempre quiere traer ese pensamiento del ser Claro, humano, pero no dejarlos engañar. Sí, somos claro. débiles y precisamente por eso necesitamos Entonces, a Cristo hermano, todos los días. Dios no lo veo tan justo a Dios porque dijo unos que se salven y otros que no. De verdad que no está siendo un Dios justo, porque él hubiese dicho que Pastor, todas creación se salven, no unos sí y otros no. Claro, Pastor Cristian, La justicia de Dios es de que nosotros no merecíamos salvación. Esa es la justicia no, de Dios. La justicia de Dios es que nosotros desobedecimos a Dios, que nos había dado todo, que teníamos absolutamente todo, pero desobedecimos. Y la justicia de Dios es que estábamos condenados al infierno. Pero ahí entra la gracia de Dios. ¿Y dónde está la gracia y la justicia? ¿Dónde se unen la gracia y la justicia? En la cruz. Entonces, si uno recibe a Cristo en su corazón, es salvo. ¿Y es por qué? Porque Dios nos ha predestinado de esa manera. Y no... Ok, pastor, gracias. Pastor Cristian, Sí, Pastor Cristian, hermano Víctor. el apóstol Pablo habla de la predestinación en el caso de Jacob y Esaú, Esaú. Sí, sí, ¿no? buen ejemplo, sí. Entonces, ahí justamente yo le recomendaría ese verso al hermano, porque ahí justo Ujú. se pone en tela de juicio la justicia de Dios. Pablo lo aclara muy bien, ¿no? Claro, Jacob gracias hermano por ese ejemplo Esaú, con sí, Esaú, ¿no? Y Jacob, muy buen ejemplo, ¿no? Es que Dios es así, Dios amó a Jacob y a Esaú, dice, aborreció. Entonces, ¿por qué? Vuelta, vamos, ¿por qué? Y si usted dice, yo no creo que es un Dios justo, ese es el razonamiento que usted le está poniendo ante la luz de la Biblia. Si sabemos que Dios es justo y la Biblia lo dice así, pero va en contra de mi razonamiento, es un tipo de salvación o razonamiento que yo le estoy dando. No es lo que está a la luz de la Biblia. Y en eso hay que tener cuidado porque caeremos en nuestros propios conceptos y nuestra propia, ¿no?, manera de ver la Biblia o ver la salvación. Y no queremos hacer eso, siempre queremos ver toda la luz a la luz de la Biblia. ¿Qué pasó? Ok. El micrófono, hermano Carlos, ¿se acopla el micrófono? A ver. Sí. El micrófono se está acoplando, hermano Carlos. Puede Sí. Silenciarlo. Ok. ¿Todos los demás escuchan ese acople o solamente soy yo? no se escucha. Sí. Ok. Escucha, horrible. Es el micrófono de mi hermano. Ahora hable, hermano Carlos, hable.
Así. Se Sí, escucha, Sin se escucha. micrófono. parece que su micrófono está acoplándose, hermano Carlos. Lo va a silenciar, disculpe. Ok, se escucha acoplado su micrófono. Ok, bien. Con eso estamos terminando nuestra clase de hoy. Sí, a ver, tenemos un comentario por acá. Sí, un momentito. Ajá. No, yo. Pastor, buenas noches. Sí, ok. Un ratito, tenemos una consulta acá. Sí. Sí, pastor, no, lo que yo decía, como dijo que la duda de su salvación, yo pienso que, yo veo según la Biblia, ¿no? Pongámosle, hay personas que matan, roban, descuartizan niños y cosas así, por el hecho que Dios es misericordioso, es amor, tendría que él ser, también salvar a ese tipo de personas, a pesar de todo lo que ha hecho. Eso era mi consulta, pastor. Ok. Gracias. La pregunta es esta. Las personas que en la calle están matando, asesinando, descuartizando, ¿Dios también los salva a ellos? Es la pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Si están vivos, si pensamos que Dios no es justo porque escoge a uno y no al otro, si están vivos ahora esta gente, ¿no? Esta gente está viva. ¿Eso quisiera decir también que Dios es injusto? ¿No? Que Dios es injusto porque mantiene vivo también todavía a esta gente que comete tantas atrocidades, ¿no? Entonces, ahí también podemos caer en otro dilema, ¿no? Ahora, si hay personas que cometen atrocidades, que cometen crímenes, ¿no? Y Dios los salva, es porque eso también está en su soberanía, ¿no? Porque decirle a Dios, Señor, ¿cómo tú puedes salvar a una persona así? Es ponerme a mí como juez y dejar a Dios soberano que Él sea solamente un espectador. Yo soy el juez de esto. A mí me parece que mejor hubiera salvado a otra persona que a Él. Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios en ese caso? Entonces, sí, si Dios puede salvar a una persona que ha cometido errores, pecados, Él lo puede hacer. No puedo explicarles el por qué, pero Él tiene suficientes razones morales buenas para hacerlo. Si lo puede hacer, sí lo puede hacer porque Él es Dios. Pero de que lo ha hecho, lo sigue haciendo, no sé cómo, con un testimonio personal no le puedo dar. No le puedo dar de eso. No puedo dar un testimonio ahorita de eso. El único ejemplo bíblico que le puedo dar es Pablo. Pablo, alguien que perseguía a la iglesia, alguien que perseguía a los cristianos, los metía presos a los cristianos, Dios los salvó a él. Entonces, Ananías incluso quiso como que medio cuestionar todavía, Señor, ¿estás seguro de él? No, pero Dios dijo, sí, este es instrumento mío. ¿Y quién va a ser contra eso? Decirle, Dios, tú eres injusto, ¿ah? Porque él está matando a tus hijos, él ha estado metiendo en la cárcel. ¿Quién va a cuestionar eso? Él es Dios, ¿no? Dios, exacto. Amén. Consulta, Amén. hermano José, a ver. Buenas ¿Puedo noches. hacer una última preguntita? Sí, Pastor Cristian, ¿me escucha? Buenas noches. ¿Se acopla? Pastor, sí se escucha bien, hermano Carlos. Ahora se escucha bien un ratito. Vamos a escuchar la consulta de mi hermano José un ratito. Ahorita voy con ustedes. Un ratito. Perfecto. Un comentario y una consulta. Sí, Entendemos que todos nosotros hay un propósito de Dios y que realmente, si somos salvos o no, hay que entender que la oveja realmente escucha la voz del pastor y lo sigue. Ese es el que tiene un llamado, ¿no? ujú. Y hay un propósito grande dentro de la voluntad de Dios para los que son llamados y que escuchan la voz de su pastor y le siguen. Solamente ese comentario y la pregunta que quería hacerles es lo siguiente, pastor. Dentro del señorío de Dios y la autoridad que tiene, el libre albedrío no existiría para nosotros. Ujú. Sí, muy buena. Sí, la pregunta es esta. Dentro del señorío de Dios, ¿existiría el libre albedrío? Dentro del señorío de Dios, ¿existiría el libre albedrío? Para nosotros los humanos, es la pregunta. Bien, vamos a verlo de estas dos perspectivas. Estando separados de Dios, espiritualmente, ¿cómo estamos? Muertos, delitos,
pecados, bajo esclavitud del diablo, esclavos al pecado, por naturaleza hijos de la ira. Entonces allí no tenemos una elección, no hay manera de elegir, no hay un libre albedrío. Si hablamos libre albedrío de decir yo me pongo un polo verde o un polo azul, eso no viene al caso, ¿no? Porque son decisiones que no van a afectar, ¿no? La salvación, pero si hablamos de que tengo el libre albedrío de rechazar o aceptar a Dios, no, por naturaleza rechazamos a Dios. Por naturaleza es nuestra naturaleza rechazar a Dios separado de Dios. Ahora, si confieso que Jesús es Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, entonces ya no soy más esclavo del pecado, sino ahora soy un siervo del Altísimo. ¿Quién domina mi vida? El Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Quién es mi dirección? La palabra de Dios. Ahora, dentro de eso, decir de que yo tengo la elección dentro del señorío de Dios, decirle a Dios, yo tengo, Señor, la decisión de seguirte o no seguirte, pues también es ponernos a nosotros como Dios y no a Dios, Dios. Y sucedería lo que pasó con Jonás. Jonás le dijo, no, Señor, no quiero ir a Nínive a predicar. Y Dios le dijo, sí, vas a ir. ¿Y a dónde llegó Jonás? A Nínive a predicar. Ahí Jonás no estaba en su libre albedrío tampoco. Ahora, muchos confunden esto con decirle, no, no, pero si yo quiero tomo emoliente o tomo un café. No estamos hablando de eso, estamos hablando del libre albedrío de la salvación, ¿no? De la salvación. Gracias, hermano José, por esa pregunta. Ahora sí, mi hermano Carlos y después mi hermana Yesenia también que tiene una pregunta, ¿cierto? Yo también tenía una Sí, pregunta. ok. Vamos a escuchar a nuestro hermano Carlos y luego terminamos con nuestra hermana Yesenia. Y nuestra hermana Mary también, sí, que tiene una consulta. Sí. Hermano Amén, Carlos. pastor. Amén, pastor. Buenas noches. ¿Se escucha mi audio? ¿Se acopla? ¿Está Ahora bien? está bien, ahora está bien. Pastor Cristian, entonces, con respecto a mi seguridad, a mi convicción de fe, estoy hablando con respecto a la justicia de Dios. Dice en Juan 3:16, y todos conocemos esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios es un Dios justo porque envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él cargue toda nuestra enemistad, todo el peso del pecado sobre Él, para que nosotros fuéramos justos por medio de Jesucristo, mediante toda la obra redentora que hizo en la cruz. Entonces, esa es mi seguridad y esa es mi confesión de fe, de saber de que Dios es un Dios justo porque envió a alguien, envió a nuestro Señor Jesucristo para que fuéramos salvos, no es que Dios no hizo nada. Amén. Entonces, esa es mi confesión de fe, de saber de que mediante la obra de Jesucristo, yo soy salvo, no es que Dios no hizo nada, Dios es un Dios justo. Ahora solamente lo único que dice Dios, solamente cree en mi Hijo que te envíe para que seas salvo. Eso nada más, pastor. Amén. Amén. Gracias, gracias, hermano Carlos, gracias. Ok, hermana Mary. Hermana Mary. Pastor, casi culminó con sobre qué son los milagros, ¿no? Ok. Explicó, manifestó algo que eran rarezas. No, ¿Cómo? Un poquito la más. gente piensa que son rarezas o cosas raras de las leyes naturales, ¿no? Pero en realidad los Porque la milagros, gente generalmente se acerca a Dios generalmente por milagros, ¿no? Que ajá, Dios me haga este milagro y todo eso, ¿no? exacto, sí. Hablamos, todavía no hemos terminado el punto de los milagros, Claro. pero Ajá. sí, solamente lo hemos dicho que era para qué o por qué Dios hacía milagros, era para decir esta palabra que dice tal profeta o dice tal apóstol es cierto y por eso le seguían tales milagros, dice la Biblia. Y lo otro que hablamos de los Sí. milagros es, hermana, ay, no leo muy bien, hermana Pati, pero lo otro era para probar y para mostrar de que Jesús es Dios, ¿no? Ese era el otro punto el propósito de los milagros. De eso hemos hablado hasta ahora. ¿Ok? ¿Qué pasó? Amén. Hermana Pastor, Yesenia, dígame. Pastor Cristian, ¿me escucha? No, yo estoy conforme con todo. Ya me olvidé hasta la pregunta que le iba a hacer. Pero todo bien. Ok, hermana, está bien, hermano. Si se recuerda, me avisa. Hermano Alex, dígame. ¿No tienes preguntas? Acá decía, pastor, quiero hablar, decía. Ah, ya, hable, hermano, hable. Dígame. No, es solamente para recordar, bueno, a los hermanos que
en YouTube, por ejemplo, hay un mensaje de Spurgeon, ¿no? Que sobre la predestinación, cuando él dice que a Jacob aborreció, ¿no? Perdón, A Esaú. amé, mas a Esaú aborrecí, Ujú. ¿no? Es extenso, una hora más o menos, pero yo he escuchado este mensaje y aclara el tema de la soberanía de Dios en cuanto a la predestinación. Sí, sí, justo es también lo que nos comentaba nuestro hermano Víctor, ¿no? Muy buen ejemplo, sí, es concerniente a eso, ¿no? Yo le doy Bien, ahorita sí, por dígame, hermana Susan. ¿Aló? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Sí, ¿qué es lo que cambia uno, el estado espiritual del hombre o la personalidad del hombre? ok, ¿Qué es lo que cambia? amén. La pregunta es, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, ¿qué es lo que cambia? ¿El estado espiritual o la personalidad? Es la pregunta. ¿Qué es lo que cambia, el estado espiritual o la personalidad del hombre? Lo primero que cambia es nuestro estado espiritual, porque se restaura en nosotros Cristo, nuestra imagen original, se restaura eso. Y por ende, como viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, también se producen frutos. Esos frutos pueden ser paciencia, amor, benignidad. Entonces hay un cambio de carácter también. Obviamente que para algunos esto puede tomar algún tipo o un poco de tiempo. No siempre es de un día para otro el cambio en carácter o en forma de personalidad, pero sí cambia nuestra manera de ver el mundo y nuestro deseo. Antes de repente nuestros deseos eran solamente ir hacia el mundo y perdernos en el mundo. Pero ¿qué se enciende en nosotros? Se enciende una pasión, un fuego para buscar más la palabra, oración, buscar más de Dios, ¿no? Entonces eso cambia nuestra manera ya de, nuestra vida entera empieza a cambiar. Entonces lo primero que se cambia es nuestro estado espiritual y vemos también cómo va a cambiar nuestra personalidad. ¿Para qué? Para testimonio, ¿no? Del Evangelio y para poder dar el Evangelio y alcanzar el Evangelio a muchos otros. Amén. ¿Otra pregunta? ¿Otra consulta? ¿Sí, hermano Víctor? Pastor Cristian. Sí, sí. Sí, mire, quería darles un versículo para hablar de una predestinación más grande. Ya. Está en Apocalipsis 13:8b, ¿no? Y dice así. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras versiones dice desde antes de la fundación del mundo. Esto ya estaba predestinado antes. La victoria de Cristo ya estaba destinada desde antes de la fundación del mundo, porque Dios no se mueve en el tiempo que nosotros nos movemos, Él se mueve en el plano eterno. Por lo tanto, así debemos de ver las cosas. Amén. Gracias, gracias hermano por ese aporte del texto. Apocalipsis 13:8, ¿cierto? 13:8. Amén. Bien, con esto estamos terminando nuestra transmisión hoy. Nos hemos alargado unos 15 minutos más, pero creo que ha sido de bendición para nosotros y también de poder desarrollar. Es importante, es bueno, es saludable tocar estos puntos. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos con el pensamiento de que a mí no me interesa esas cosas, yo no quiero envolverme en eso, porque nos hace de una u otra manera flojos, ¿no? Y no queremos eso. Tenemos que siempre trabajar en nuestra fe, profundizar en nuestras verdades bajo la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. Amén. Bien, si de repente se han quedado con alguna pregunta o alguna duda en mente, por favor lo escriben y luego estaremos desarrollándolo la próxima clase, que es el día viernes. Amén. Sí, y disculpe si no hemos podido atender a todos nuestros hermanos que querían hablar, sino que tengo acá también, aparte de la reunión del Cisco, tengo dos celulares que estoy transmitiendo también con hermanos que están en otros lugares, como mi hermano José y nuestra hermana Susan, y por acá está nuestra hermana Irma con el remanente Licel y Renzo también están aquí.
Y la hermana Diana, y nuestra hermana Diana también. Amén. Saludos para todos. Muy buenas noches, querida iglesia. Los quiero en Cristo Jesús. Que podamos descansar. Amén. Saludos para mi hermano Raúl, que nos ve desde Chile. Y también para mi hermano Franco, que hoy se ha unido a la clase, que está en Chimbote. Y para todos. Amén. Buenas noches, pastor. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, pastor. Hermano Saludos, Iván, saludos por la casa. bendiciones. Cuídense. Hasta mañana, iglesia. Hasta mañana. Hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanas. Bendiciones, hermanos. Chao, chao. Bendiciones. Chao, hermano José. Bendiciones. Chao, chao. Chao, bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, pastor, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana. Unánime, buenas noches. Amén. Buenas noches. Tu nombre, que es Martín David. Buenas noches, buenas noches. Chao. Hasta mañana, Buenas pastor. noches, Rommel MacArthur, buenas noches. Rommel, hola. Rommel Spurgeon, buenas noches. Jackie, ¿dónde está Jackie? Acá está a mi lado. Está a mi lado, acá está. A ver. Y no tenía una pregunta a la Samuel Jackie. Harmony. Pastor Cris, tiene una pregunta. Ajá. Si Dios es justo, ¿no? Con respecto a lo que el hermano está diciendo, que no cree que Dios es me surgió una pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de que Dios decida enviarnos a todo el mundo al infierno? En ese caso, ¿Dios sería justo o injusto? Amén, amén. Claro que sería justo porque ese era nuestro castigo. Después que desobedecimos a Dios, nuestro castigo justo era ir al infierno. Entonces, lo que pasa es que muchas veces los hermanos, bueno, las personas en general, tienen un sentido que Dios nos puso ahí, un sentido moral de decir, qué pena, ¿no? Qué pena, Claro. no deberían ir todos al infierno, o pobrecito, ¿no? Pero Claro. ¿es por qué? Porque pone por encima de la palabra de Dios, ponen emoción, sentimiento y mi propio juicio o mi propio sentido o significado de justicia. Y dejan de lado el significado bíblico de justicia, ¿no? Y entonces dicen, pues yo no puedo creer en un Dios así, es porque no lo conocen, ¿no? En ese sentido, entonces, cuando Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, cuando habla todos los pecados y la lascivia del pueblo romano, que Dios los entregó a su propia inmundicia, porque cambiaron la verdad. Y en ese caso, entonces, Dios ha sido justo por haberlos entregado. ¿Por qué? Porque el hombre mismo rechazó a Dios. Amén. Entonces, yo creo que ahí estaba la respuesta para el hermano, y no solamente para el hermano, sino para todos nosotros, para entender que Dios es justo en todos los ámbitos, sino que la salvación no se puede ver de la perspectiva humana, sino de la perspectiva divina de Dios. Como usted tocó, su naturaleza misma no puede evitar donde está pecado, no puede evitar donde alguien lo rechaza. Entonces, está la soberanía y también está la responsabilidad del hombre de cuidar esa soberanía. Entonces, si uno es salvo, lo natural es, lo objetivo es que uno pues vaya a la iglesia, le dé el culto porque ha cambiado su estado espiritual, ¿no? Entonces, eso nada más, pastor. Amén, sí, es así, así es. Lo que pasa es que se han revisado mucho eso del arminianismo en muchas iglesias, ¿no? Y eso han enseñado, lamentablemente, y se ha grabado en mucho de eso. Hay mucha emoción, mucho sentimentalismo en el Exacto. ámbito de la religión, y ahí no entra a tallar el sentimiento, porque imagínense, pongámonos a imaginar nada más, si a Dios le hubiera entrado el sentimiento, oh, pobrecito, mi hijito Jesús va a sufrir, no, mejor no le pido. Entonces, así no trabajan, así no trabaja la... ¿Qué dirá la remanente Nia? Remanente mía. El remanente griego también se ha quedado dormido, pero tengo una pregunta. Está atenta la remanente. Bien, que tengan buenas noches. Hermano David, un fuerte abrazo, hermano David, bendiciones.
David Castillo. Gracias por acompañar, hermano Leo. Estamos orando por David, usted, buenas hermano noches, Leo. David. Pastor. Bendiciones, pastor. Saludos. Bendiciones, hermana Maniti. Remanentes. Aquí estamos con mi esposo David Flores. Amén. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas Buenas noches. noches, bendiciones. Bendiciones. Ok, hermano Chao, Leo, Rafael. bendiciones. Cuídese, hermano Chao, Leo. Lo Leo. queremos mucho. Bendiciones. Hasta luego, pastor, hasta mañana. Hasta luego, hermana Chao, Rosa. León. Chao, León. Leoncio, el Perú. Chao. Habla, Leo, habla. Hermano Leo. Chao, hermano Leo. Bendiciones. Cuídese. Chao, bendiciones. Chao, Roxana. Chao. Chao, Cristian. Chao, remanente. Adiós.